bendiga, Dios los guarde. Estoy intentando probar otro tipo de transmisión en vivo a través de directamente de Facebook. Por eso ven esta pantallita. Bueno, realmente no es importante que me puedan ver, solamente para que sepan que estoy dando el estudio y que no sea tan fome solamente escuchar la voz. Es que puse esa pantallita ahí porque por Zoom es más difícil. Sí que les pido por favor si pueden ustedes decirme si se escucha bien, si el audio está bien, que es lo que me importa en realidad, saber si el audio se escucha bien, algún amén. Ah, sí se escucha bien. Déjenme bajarlo acá. Ya. Entonces, ahí estamos. Bueno, hermanos, un abrazo a todos. Espero que esto sea de provecho, que sea de bendición. Bueno, esta es la continuación de los estudios eh, de doctrina básica de los días jueves. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que se llama las dos naturalezas del cristiano, que para mí en lo personal, y creo que en la Biblia también, si uno lee las exhortaciones que se hacen, creo que es un tema sumamente importante, importante de entender y importante de experimentar. Hermanos, y que antes de empezar vamos a orar para que esto pueda ser de bendición. Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, te exalto. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones, que tú prepares la tierra para que podamos dar fruto. Yo te pido que nos des entendimiento para poder experimentar, Señor, tus verdades, para poder discernir tu palabra y poder vivirla, experimentarla, Señor, y experimentar en carne propia lo que tú quieres que experimentemos o darnos cuenta de las cosas que ya nos has hecho experimentar y quizá ahora conoceremos bíblicamente lo que hemos estado viviendo. Yo te pido que me uses, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que me puedas usar, Señor, y que puedas transmitir tu poder a través de esta señal, tanto de los que se van a conectar en vivo o de los que van a ver el video después. Y que puedas usar poder, Señor, porque tu reino y tu palabra, o tu reino, Señor, no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Yo solamente puedo hablar palabras, Señor, pero eres tú, Señor, el que hace milagros, eres tú, Señor, el que obra. Yo te bendigo, Señor Jesús, y te ruego que nos hables al corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Le doy gracias a mi esposa que ahí escribió, se escucha bien. Hermanos, un abrazo, Dios los bendiga a todos, espero que este estudio pueda ser de bendición. Entonces yo voy a desaparecer un poquito de la pantalla para el beneficio, ¿cómo se llama?, de la audiencia. Voy a desaparecer un poquito de la pantalla y solamente van a escuchar mi voz y van a ver la presentación, que es lo ideal para que no se corte, porque en Zoom como que el audio se cortaba mucho en el último video que hice por Zoom para poder exponer las estas cosas, pues, hermano, las presentaciones, ¿ya? Así que, bueno, vamos a comenzar. Las dos naturalezas del cristiano. Bueno, este es un estudio del apóstol Norman Parich, ¿ya? Hay algunas revisiones y hay algunos complementos, pero está, ¿cómo se llama?, basado en el estudio del apóstol Norman Parich. Bueno, vamos a empezar. Dice que el cristiano posee dos naturalezas y eso es importante determinarlo y que nosotros como cristianos podamos saber que el cristiano sí o sí posee dos naturalezas. Y este es un tema con el que yo personalmente insisto mucho. Yo creo que este es uno de los temas que yo más hablo, en realidad, de las dos naturalezas, y sé que a muchas personas muchas veces como que les cansa un poco, pero es porque realmente tiene una importancia relevante poder entender, ¿cierto?, que el cristiano posee dos naturalezas. ¿Ya? Ya vamos a ir viendo por qué. Sigamos.
Vamos a leer Efesios 4, del 22 al 24. Sumamente importante, hermanos, que podamos experimentar esto y saber, porque muchas veces nos sentimos culpables y a veces son las luchas que tenemos con la carne. Nunca se va a ir esta carne o esta naturaleza carnal, que vamos a ver ahora, de el cristiano, hasta que seamos resucitados o seamos transformados en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4, 22 al 24 dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Ahí está hablando de un viejo hombre que está viciado o lleno de los deseos de error. Dice, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo tanto, vemos aquí que hay dos naturalezas, dos hombres espirituales, o bueno, dos hombres, perdón. El viejo hombre y el nuevo hombre, y los dos tienen una naturaleza diferente, porque aquí está hablando de el viejo hombre está viciado con los deseos del error, y el nuevo hombre fue creado por Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Ya? El mismo Señor Jesucristo habla de esto en Mateo 26:41, que dice de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil o está enferma. ¿Ya? En Colosenses 3, del 9 al 10, también vemos nombrados estas dos naturalezas. Lo vamos a leer igual. 3, del 9 al 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Entonces vemos ahí también parte de estas dos naturalezas. ¿Ya? Primero, vemos de que la primera es llamado viejo hombre otra vez con sus hechos, o sea que el viejo hombre tiene sus propios hechos. ¿Ya? Y parte de eso son todos los hechos que venían en los versículos anteriores, desde el versículo 5. Y después habla del nuevo hombre, ¿cierto? Que es renovado, o sea, que necesita renovarse, pero que es conforme a la imagen del que lo creó. Tiene la imagen de su creador, y vimos en Efesios que el que lo creó fue Dios. ¿Ya? Al viejo hombre también se le llama carne, en Romanos 6:6. Por lo tanto, este viejo hombre se le llama carne. Lo vamos a leer. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes quizás ya saben este tema y ya saben mucho de este tema, pero es importante tener muchas veces el fundamento bíblico y también poder compartir con otros hermanos que quizás no tienen muy claro este tema para que puedan tener los fundamentos bíblicos y explicarlo. Por eso que yo trato de leer los textos bíblicos, porque no todos saben tanto del tema. Entonces, en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, parece que me equivoqué aquí de texto. Es Romanos 8. Romanos 8 dice, Romanos 8:6, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu, vida y paz. Entonces aquí este viejo hombre es llamado carne. ¿Ya, hermanos? Por lo tanto, la vieja naturaleza, el viejo hombre, es llamado carne. Ahora, vamos a ver algo importante. Cuando en la Biblia encontremos esta palabra carne, no siempre se va a estar relacionado o se va a estar refiriendo a esta vieja naturaleza pecaminosa. Cuando encontramos en la Biblia la palabra carne puede estar significando tres cosas. Primero, humanidad. Por ejemplo, un texto bíblico en Hechos 2:17, ¿cierto? Que sale ahí en la diapo, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ya? Ahí no está hablando de la naturaleza pecaminosa, sino que está hablando de la humanidad, sobre todo el mundo, sobre todas las personas. Incluso hay versiones que en vez de colocar carne dice sobre todas las gentes o sobre, ¿cómo se llama? Sobre todo el mundo. También puede ser entendido o puede estarse refiriendo el texto bíblico a materia.
por ejemplo, como cuerpo físico. Aquel verbo fue hecho carne. Está hablando que, no que el verbo fue hecho una naturaleza pecaminosa, sino que fue hecho carne, o sea, de una naturaleza humana, con cuerpo, huesos, sangre, eh, ¿cómo se llama? Todo eso, ¿ya? Entonces puede estar hablando a un cuerpo físico, ya sea de un ser humano o de un, ¿cómo se llama? Animal, o de la humanidad, y también se puede estar refiriendo a la naturaleza pecaminosa, depravada y corrompida a causa del pecado, que es el tema que vamos a ver ahora. Como en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que no tiene que ver con el cuerpo físico, ni tampoco tiene que ver con la humanidad, sino con una naturaleza pecaminosa. Y el texto de Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Ahí no está hablando del cuerpo físico, ¿ya? Del músculo, de la arteria, ¿ya? Sino que está hablando de la naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo uno puede conocer eh, el término de carne, por ejemplo, en la psicología, es conocido como el yo? De ahí viene la palabra ego, de ser egocéntrico, estar centrado en mí mismo. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante esto porque cuando el ser humano, ¿cierto? O su naturaleza pecaminosa tiende a estar centrada en él mismo, a ser egocéntrico, a ser egoísta, ególatra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, eso es en sí la carne, nuestro yo, estar centrado en yo. Cuando yo estoy centrado en yo, estoy centrado en mi carne. Por ejemplo, ¿qué pasa con la, ¿cómo se llama? Ideología, ¿cómo se llama? De género. ¿Ya? Está centrada en qué? En el yo. ¿Por qué? Porque es parte del mundo, es parte del que, ¿cómo se llama? Gobierna el mundo, el dios de este siglo, el diablo, ¿cierto? Por lo tanto, siempre el diablo y el mundo van a atacar nuestro yo, porque es nuestra naturaleza pecaminosa que es vendida al pecado, como vamos a ver. Entonces está centrada en el yo. Si yo tengo ganas de ser mujer, si yo tengo ganas de ser hombre, si yo tengo ganas de esto otro, de tener esta inclinación sexual, de hacer esto con mi cuerpo, porque yo soy el centro, ¿ya? Entonces el hombre vive sin sujetarse a ninguna ley, ¿ya? Entonces ese es el yo, eso es en parte andar en la carne. ¿Ya? Todo ser humano tiene esta naturaleza pecaminosa desde nacimiento. En el Salmo 51:5 dice de que en pecado me concibió mi madre, o sea, en maldad fui concebido. Vamos a leerlo para que haya respaldo bíblico. Salmo 51:5. Dice, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, ¿cómo un niño va a ser creado en maldad, ¿cierto? Y en pecado. Si el niño no ha pecado, ¿cierto? Es porque está hablando de que desde el momento de la concepción el ser humano ya nace con esta naturaleza pecaminosa, que vamos a ver más textos bíblicos que lo avalan, ¿ya? Pero vamos a ir paso por paso. Romanos 7:23 y Romanos 8:2 habla de que, dice, Romanos 7:23, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por lo tanto, vemos de que la carne o el viejo hombre opera una ley que es la ley del pecado, o sea, que sirve al pecado. Y el viejo hombre opera otra ley que es la ley del espíritu de vida. Romanos 8:2, por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? Significa de que nuestro viejo hombre no tiene salvación. Nuestro viejo hombre es una naturaleza que no se puede reformar, que no se puede cambiar. Nuestra vieja naturaleza está vendida al pecado. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces, como vemos, en Efesios 4:22 dice de que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos de error, o sea que está corrompido, está pervertido, no puede ser reformado, no puede ser regenerado. ¿Ya? Vamos a entrar en tierra más derecha y vamos a leer Romanos 8, del 1 al 13. Dice,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible a la ley, cuanto era débil a la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Ya? Entonces está hablando ahí de que un cristiano puede andar en la carne o puede andar en el Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces vemos de que esta naturaleza está corrompida, no puede, nuestra naturaleza carnal no puede hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sí, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vivo a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí muchas personas piensan de que cuando habla de una persona carnal está hablando de una persona mundana. O sea, que está hablando de una persona que no se ha convertido. Pero vamos a ver que en realidad toda persona que no está convertida anda en la carne. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que un cristiano no pueda andar en la carne. Si ustedes ven aquí, perdón, dice en el versículo 13, si viviereis, o sea, si ustedes, porque Pablo le está hablando a quiénes, a cristianos. ¿Ya? Si ustedes viviereis conforme a la carne, ¿qué cosa? Moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. O sea, está dando la posibilidad que un cristiano, aunque sea salvo, podría, si él, ¿cómo se llama?, lo deja, podría terminar andando en la carne. Y que debe subyugar o mortificar estas obras carnales que están en él, aquí está dando a entender de que están en él, debe, ¿cómo se llama?, hacerlas morir por el Espíritu. Vamos a leer Gálatas 5, 16, 25. Gálatas 5, 16, 25. Entonces, hermanos, es sumamente importante. Miren, yo hace un tiempo atrás fui con mi esposa al norte y tuvimos que dar, o ¿cómo se llama? Me pidieron que, ¿cómo se llama?, pudiera hablar sobre liberación y si pudiera que, ¿cómo se llama?, ministrara. Entonces yo oré y dije, ¿cómo se llama?, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo se llama?, ministro? Y le estaba preguntando al Señor el tema. Y Dios me dijo, habla sobre la carne, sobre la naturaleza carnal y cómo los demonios pueden operar en esta naturaleza y el milagro que yo hice en el Espíritu. Así que yo, ¿cómo se llama?, hablé de eso. Hablé justamente de esto, de la carne y del Espíritu. Y, ¿cómo se llama?, ¿saben qué? Habían algunos hermanos que por años les habían estado hablando sobre liberación y que no habían entendido o que estaban aparentemente en contra de la liberación y simplemente por exponer este tema y por la gracia de Dios obviamente es que pudieron entender y darse cuenta que en un cristiano sí podían haber demonios, porque el tema principal aquí no son los demonios, hermano. El peor enemigo que tiene un cristiano es la carne, no son los demonios, porque el diablo está vencido y en el nombre del Señor Jesucristo tiene que salir. Si hay una maldición, el Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros para romper la maldición. Y el mundo está vencido porque mayor es, porque dice, ¿cómo se llama? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, y el Señor Jesucristo dice, confiad, yo he vencido al mundo. Pero la carne está ahí. Entonces, es la carne la que le abre puerta a todo lo que está en el mundo y es la carne lo que le abre puerta al diablo y a los demonios. Entonces, sumamente importante.
Gálatas 5, 16, 25. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Ahí le está hablando a cristianos. Dice, porque la carne codicia contra el Espíritu, o sea, hay una guerra. Y el Espíritu codicia contra la carne y estas cosas se oponen una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, tolerancia, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Obviamente esta es una exhortación a no satisfacer los deseos de la carne, a no andar en las obras de la carne. Y es una exhortación para cristianos, no para mundanos. Aquí en ninguna parte habla de conviértanse, ¿no? Sino que está exhortando a cristianos para que no anden en la carne. Entonces vamos a intentar explicar cómo es posible que un cristiano que ha sido salvo, donde habita en él el Espíritu Santo, sea posible que ande en la carne. Es decir, que el Espíritu Santo sale. No. ¿Ya? Y yo le hice aquí un esquema basado también en el estudio del apóstol Norman. Espero que sea didáctico y que contribuya a que sea más entendible. Primero, en primera de Tesalonicenses 5:23 habla y que seáis guardados, ¿cierto? Completamente en espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el ser humano tiene tres partes. Está compuesto de espíritu, como ven ahí, y aquí voy a ocupar este láser, a ver si lo ven, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que está más dentro del hombre, ¿cierto? O más interior al hombre, porque acuérdense que hay un texto bíblico que dice de que ¿cómo se llama? ¿Quién conoce las cosas más profundas del hombre sino el espíritu del hombre? Y después lo sigue el alma, que se subdivide en tres partes: mente, voluntad y emociones o corazón. ¿Ya? Porque la palabra en sí, alma, tanto en el griego como en hebreo, significa mente o intelecto, voluntad y emociones, ¿ya? O sentimientos también. Y más externamente el cuerpo. Entonces esto es sumamente importante porque es el cuerpo quien se relaciona con el mundo exterior, en este mundo natural, obviamente. ¿Ya? A través del cuerpo, de mis sentidos, la visión, el gusto, el tacto, todo eso, eso va a provocar una reacción o se va a relacionar con mi alma. Y viceversa también, cualquier cosa que esté en mi alma, mi voluntad, por ejemplo, si yo quiero hacer algo, tengo que mover mi cuerpo, del alma se extiende hacia el cuerpo y el cuerpo se relaciona con el exterior. La mente, el corazón o las emociones o los sentimientos que pueden, ¿cómo se llama?, provocar una risa, que es una expresión corporal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y más interior a eso está el espíritu. Entonces, el diseño original de Dios es que el espíritu que está más interior del hombre es lo que tenga el contacto, la soberanía de Dios, y el espíritu gobierne al alma y el alma gobierne al cuerpo. Vamos a ir viendo eso. Entonces, vamos a hablar de tres tipos de hombre: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Ya? En Hebreos 4:12 también habla de estas tres partes que tiene el ser humano. En Hebreos 4:12 dice que ¿cómo se llama? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir, ¿qué cosa? El espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos. Ahí está, el espíritu, alma, y cuando habla de coyuntura y tuétanos, está hablando del cuerpo. Por lo tanto, la palabra de Dios va a hacerme a mí poder discernir y dividir lo que es del espíritu, lo que es del alma y lo que es del cuerpo. Amén, hermano. Vamos a ir explicando eso poco a poco. Por lo tanto, el hombre natural o cualquier ser humano, ¿cierto?, tiene su espíritu muerto para con Dios. Acuérdense que cuando habla de que estamos muertos en delitos y en pecados, está hablando de, esa palabra muerte es separación con Dios, no una muerte física, ¿ya? Sino que
está muerto para con Dios, o sea que no hay una relación con Dios. Si ustedes siguen este enlace que tengo acá, si ustedes ven aquí, Dios, su influencia es externa. ¿Por qué? Porque en primera de Corintios 2:14 dice de que el hombre natural no puede discernir o que para él todas las cosas, ¿cómo se llama?, de Dios son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Eso significa que no tiene la capacidad de discernir espiritualmente porque su espíritu está muerto, por lo tanto las cosas de Dios no las puede entender, no las puede ¿cómo se llama?, discernir, y por eso que son locura. Entonces, la influencia de Dios, ¿cierto?, está, es externa, ¿no? Solamente por la misma obra de Dios, como ya vamos a ver, es que Dios puede influenciar internamente. Entonces el hombre carnal anda ¿dónde? En la carne. Es la naturaleza que predomina, la naturaleza que lo gobierna. Y yo puse aquí unos pintitos rojos, si ustedes se dan cuenta, y donde dice carne, y acá también, y en este también, porque la influencia demoníaca, esos puntitos rojos son demonios, ¿cierto? Que puede que estén o no, pero tienen libertad de poder entrar o no. Por lo tanto, Satanás tiene influencia directa. Ahora, ¿por qué? Yo les voy a compartir un texto extra de Efesios 2, versículos 2 y 3. Dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ya? Entonces aquí está hablando de que en otro tiempo anduviste, o sea, está hablando antes de la conversión. ¿Ya? Por lo tanto, todas las personas que no están convertidas, que no son hijos de Dios, están en la condición de este mundo, lo quieran o no. ¿Ya? Y están conforme a qué cosa? Al príncipe de la potestad del aire, que muchas personas incluso creen que este es el mismo Satanás. ¿Ya? Independientemente que sea el mismo diablo o no, es un principado demoníaco y es de eh, gran, no sé, estatura, no sé cómo decirlo, pero es un principado importante porque dice que es el príncipe de la potestad del aire. Independientemente de que sea el diablo o no, ¿ya? Es el príncipe de la potestad del aire que opera, ¿cierto? O que operó en nosotros, dice Pablo, antes de nuestra conversión. Versículo 3 dice, estos son, o sea, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Ahí está hablando antes de nuestra conversión. ¿En qué vivimos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Entonces, el mundano, el hombre natural, el inconverso, está bajo el príncipe de la potestad del aire, pero principalmente, ¿qué dice ahí? Está, ¿cierto?, en los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de sus pensamientos. Por lo tanto, ¿dónde opera este príncipe de la potestad del aire? En la carne. Y cualquier otro demonio, como vamos a ver más adelante. Sigamos. Hombre carnal. Vamos a ver 1 Corintios 3, del 1 al 4. 1 Corintios 3, del 1 al 4, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces aquí Pablo está hablando a una iglesia cristiana, ¿ya? Por lo tanto está hablando a cristianos. Dice, ustedes cristianos, no les pude hablar como espirituales, sino les tuve que hablar como qué, a carnales. ¿Ya? Después dice, el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. O sea, está diciendo de que ellos eran cristianos, pero eran carnales, porque en ninguna parte los exhorta a buscar la salvación. ¿Ya? Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando dice andáis como hombres es porque el cristiano carnal o el hombre carnal difiere muy poco del hombre natural. Hay muy poca diferencia entre el mundano o el natural y el carnal. Porque anda ¿qué? En la carne, que es la misma en que estábamos antes de nuestra salvación. ¿Ya? Sigamos versículo 4. Porque diciendo uno yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois qué? Carnales. Por lo tanto aquí está hablando del hombre carnal. Si ustedes se dan cuenta, como ya vamos a explicar cómo pasa esto, pero desde el momento que somos salvos, nuestro espíritu vive. Porque dice de que estábamos muertos en delitos y en pecados,
pero recibimos la vida, somos resucitados. Y eso no es algo solamente para el futuro, nosotros realmente en Cristo Jesús somos resucitados, pero ¿qué es lo que resucita? Nuestro espíritu, que estaba muerto en delito y en pecado. Significa que nuestro espíritu vive y ya no está muerto para con Dios, porque es en este espíritu donde se aloja ¿qué? La nueva naturaleza. Por lo tanto, ahora Dios tiene influencia sobre nuestro ser. Ahora sí Dios tiene influencia externa. Dios empieza a operar de adentro hacia afuera. Del espíritu empieza a ejercer su influencia sobre el hombre. Por ejemplo, en versículos como en Romanos 8:11, vemos de que el espíritu que levantó a Dios de los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales. Ahí está hablando de la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestro cuerpo físico. En, ¿cómo se llama? En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, ¿cómo se llama? Sino más bien reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Por lo tanto, ahí está hablando de la influencia del Espíritu o la influencia de Dios, ¿cierto? En la mente del creyente. Para que vean cómo Dios va influyendo en la mente, en el cuerpo, y también influye en los sentimientos o en el corazón. En Hechos 15, del 8 al 9, habla de cómo el Espíritu Santo ha limpiado los corazones. Pensé que se los voy a buscar mejor. El Hechos 15. Aquí está. Hechos 15, del 8 al 9 dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Vemos la influencia de Dios sobre el corazón, sobre la mente, sobre el cuerpo. Y ustedes pueden buscar después Tito 3:5. ¿Ya? También sobre la voluntad. Acuérdense que en segunda de ¿cómo se llama? Corintios 10:5 dice de que cualquier desobediencia es llevada cautiva a la obediencia a Cristo. Acuérdense que la voluntad es lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que yo quiero obedecer o desobedecer? Es mi voluntad. ¿Ya? Sigamos, hermanos. Entonces, vamos a ver acá primero. Vamos a hablar del nuevo hombre. Efesios 4:24, que creo que ya lo habíamos leído, habla del nuevo hombre. Dice que el nuevo hombre es creado conforme a Dios en justicia y santidad de la verdad. Y en 2 de Corintios 5:17, que también lo vamos a leer, 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta nueva naturaleza, espíritu, es llamado nuevo hombre, es llamado nueva criatura también. ¿Ya? Acuérdense que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Cuando dice nueva criatura, está hablando de lo mismo, del espíritu, del nuevo hombre. ¿Ya? Y en 1 de Juan 3:9, que ese también lo vamos a ver porque ese nos va a abrir puertas para hablar, nos va a abrir puertas para hablar otro tema, las características de este hombre espiritual. Dice, 1 de Juan 3:9 dice, cualquiera que es nacido de Dios, cuando habla de nacido de Dios, está hablando de esta nueva naturaleza. Cuando nosotros nacemos en Dios, o la nueva vida, o la vida de resurrección en Cristo Jesús, cuando ustedes lean en las Escrituras que habla de que estábamos muertos y Dios nos dio vida juntamente con Cristo, es este proceso del nuevo nacimiento, donde nuestro espíritu vuelve a vivir y en nuestro espíritu habita esta nueva naturaleza creada, como dice en Efesios 4:24, creada conforme a Dios en santidad y en justicia y en verdad. ¿Ya? Por lo tanto, cuando dice lo que es nacido de Dios, es el espíritu. La carne no nace de Dios. Nuestra alma y ¿cómo se llama? Nuestro cuerpo sigue igual, es el espíritu el que nace de Dios y como ya vimos, desde ahí, desde el espíritu, Dios quiere influenciar obviamente sobre nuestra alma, mente, voluntad y emociones y sobre nuestro cuerpo a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, en el espíritu o en la nueva naturaleza, aquí es donde habita Dios, donde habita el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, si leemos 1 de Juan 3:9, dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por lo tanto, hermanos,
Hay muchas personas que malentienden este texto bíblico y creen que cuando habla esto, está diciendo que cualquier cristiano o cualquier persona que diga ser cristiano y llega a pecar, es decir, que no ha nacido de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible si hay textos de que hablan de que abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo? Aunque es la voluntad de Dios que el hombre no peque, pero también nos habla en la Biblia, más todos los textos que hemos visto, de la exhortación a no andar en la carne, de que existe esa posibilidad, no como una permisión, sino que desgraciadamente nosotros estamos susceptibles a pecar. Y eso también tiene un propósito eterno de Dios, ¿ya? No que el hombre peque, sino que esta lucha pueda mantenerse hasta el día de Jesucristo o hasta que seamos resucitados. Tiene un propósito eterno. Por lo tanto, el cristiano, desde que se convierte, posee dos naturalezas, el espíritu y la carne, y Dios habita y opera desde el espíritu y en el espíritu, y de ahí ejerce influencia sobre todo su ser, alma y cuerpo. Vamos a ver que en este mismo texto lo dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. El que no peca es nuestra naturaleza nueva, el espíritu regenerado del hombre. Ese es el que no peca, el espíritu, porque es creado conforme a Dios en santidad y en justicia de verdad. Ese es el que no peca porque es criado a su imagen, como dice, ¿cómo se llama? En Colosenses. Por lo tanto, no puede pecar porque es de la naturaleza de Dios. ¿Ya? Por eso que no puede pecar. Pero nuestra carne sí, porque vemos de que nuestra carne es vendida al pecado, que está viciada conforme a los deseos de error, como veíamos. Entonces, cuando ustedes leen en 1 Juan 3:9 de que todo lo que es nacido de Dios no hace pecado, ¿cierto? Porque su simiente está en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Jesucristo es la simiente de Abraham, ¿cierto? Bueno, hay textos bíblicos que lo dicen, pero yo creo que ustedes tienen claro de que cuando habla de la simiente de Dios está hablando de la persona de Jesucristo. Entonces, ¿dónde habita la simiente? Cuando dice cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Dónde está esa simiente entonces? En lo que es nacido de Dios, en el Espíritu. Y vemos en Juan 5:18, dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, y aquí está hablando del nuevo hombre, de la nueva criatura es la que no puede pecar, la que no peca, ¿cierto? Más el que es engendrado de Dios, y ahí está hablando, cuando habla de engendrado es lo mismo que el nuevo nacimiento o creado. Engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Entonces, ¿a quién no toca el maligno? A lo que es engendrado de Dios, a lo que es nacido de Dios, hermano. Entonces, yo no puedo ocupar este texto bíblico diciendo de que un cristiano no puede tener demonios porque dice, lo que es nacido de Dios, lo que es engendrado de Dios, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Y ya hemos visto todo lo otro, toda la corroboración con los otros textos bíblicos. Entonces, Satanás no puede contaminar el espíritu. Ningún demonio puede tocar el espíritu porque ahí habita el Espíritu Santo, ahí está la presencia de Dios. ¿Ya? Bueno, pero ese no es el tema principal ahora, sino hablar más de las dos naturalezas del creyente. Yo los invito a ver si ustedes quieren saber más del tema cómo operan los demonios en la carne y no pueden tocar el espíritu. Yo los invito a ver algunos videos justamente sobre liberación y guerra espiritual que estoy compartiendo los días lunes. Creo que están en Facebook o en YouTube. Bueno. Entonces, el hombre nuevo, Romanos 7:22. Vamos a hablar del hombre nuevo. Vamos a hablar un poquito más de esta nueva naturaleza, que es sumamente importante entender y empezar a identificarnos con esta nueva naturaleza, porque esa es nuestra identidad en Cristo. Nosotros, desde el momento de la conversión, una de las cosas más importantes es que tenemos que encontrar identidad en Cristo Jesús. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Y lo que tú eres en Cristo Jesús no es tu carne, tú ya no eres tu carne. Tú ahora eres lo que ha hecho Dios en ti, es más de lo que ha hecho el pecado en ti, porque mayor autoridad tiene Dios, mayor autoridad tiene el sacrificio de Jesucristo que te ha hecho nacer de nuevo. Entonces, nosotros no nos debemos identificar con nuestra carne, con las concupiscencias que tiene nuestra carne, con los deseos que tiene nuestra carne, sino que nos tenemos que identificar con el Espíritu, con lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestro Espíritu es el que no peca y el que sirve a la ley de Dios, como vamos a ver ahora.
Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice Pablo. Entonces Pablo encontró, bueno, en todos los otros textos bíblicos que vemos en Romanos 7, del versículo, ¿cómo se llama? 14, él habla de que él, en su experiencia siendo apóstol, encontró que había pecado en él, pese a todo. Entonces él habla, hay un pecado en mí, pero esto es en mi carne, en Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco aquello hago. Entonces habla en el versículo 18, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no en su cuerpo, sino en su naturaleza carnal, no mora el bien, porque tengo el querer, y ahí está hablando de su espíritu, pero efectuar el bien no alcanzo. ¿Ya? Esto no es una licencia para pecar, por eso que Pablo dice claramente, entonces porque estamos bajo la gracia vamos a pecar. Dice, no, de ninguna manera. ¿Ya? Porque si yo peco me hago esclavo del pecado. Amén, hermanos. Pero es para entender que en nosotros hay dos naturalezas. Ya, hermanos. Entonces, el espíritu y la carne. Entonces, el versículo 22, como veíamos, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Este hombre interior se deleita en la ley de Dios. Y nosotros debemos empezar a identificarnos con él. Pablo, viendo todo esto, con el que se identificó fue con el hombre espiritual. Dice, pero, dice, según el hombre interior, yo me deleito, o sea, yo me identifico. ¿Ya? Ahora, 1 Pedro 3:4, que es un versículo importante también, lo vamos a leer para que no quede ahí. 1 Pedro 3:4 dice, sino el hombre del corazón que está encubierto e incorruptible, ornato del espíritu, agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Por lo tanto, aquí también está hablando del hombre espiritual, del hombre del corazón, ¿ya? Que son sinónimos para el espíritu, para el nuevo hombre, o para, como veíamos, ¿cierto?, el hombre interior. Entonces, cuando hable de hombre interior, del hombre del corazón, del espíritu, del nuevo hombre, de la nueva criatura, o cuando hable de lo que es nacido de Dios, está hablando de lo mismo, del espíritu, de la nueva naturaleza, hecha conforme a la imagen de Dios. Efesios 4:14, vamos a hablar un poco de la carne. Efesios 4:14, hermanos. Efesios 4:14. Dice, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Acuérdense que en 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice, no pude hablaros como espirituales porque aún sois niños, porque sois carnales. Entonces, un niño en Cristo, como dice en Efesios 4:14, ¿cómo se llama? Una de las características de esta carne o de un cristiano carnal es que es niño. Primero, es muy influenciable por cualquier viento de doctrina que toque justamente esto, la carne, el yo, el ego, o las sensaciones o las emociones, o que vaya conforme a lo que yo quiero. ¿Ya? Dice también de que el hombre carnal o los niños son muy susceptibles a las divisiones, las rencillas, a la sectarización. ¿Ya? Y en Hebreos 5, 12 y 14 también habla de los niños. Dice, no les puede dar manjar sólido ni vianda porque sois niños y aún lo sois. ¿Cierto? Entonces habla de los espirituales o de los maduros en el versículo, en Hebreos 5, versículo 14, también habla de que los maduros o los perfectos, ¿cierto?, han podido alcanzar un discernimiento del bien y el mal por causa del ejercicio de los sentidos. Entonces, a través del ejercicio, a través de la práctica de discernir con un corazón sincero qué es lo bueno y malo para Dios y no para mí, yo tengo que negarme a mí mismo, negar el yo voy a poder ejercitarme para poder andar en el Espíritu. Amén, hermanos. Entonces, cristiano carnal, ya vimos cuáles son las características. Andar en la carne, en el yo.
andar centrado en mí mismo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me parece que es de Dios, lo que a mí me parece que no es de Dios. ¿Ya? Pese a que está Dios en él, está la naturaleza espiritual, pero si yo me dejo guiar por lo que hay en mi carne, voy a terminar o voy a seguir siendo un cristiano carnal. Acuérdense que una de las cosas principales que Pablo exhortó, por ejemplo, en Hebreos 5, dice de que por causa del tiempo vosotros ya deberíais ser espirituales. Pero se los voy a leer mejor para que no piensen que estoy inventando cosas. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo tenéis necesidad de volver a las enseñanzas o volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, ya habéis llegado a tener necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es, ¿qué cosa? Niño. Y vimos en Efesios 4:14 y en Primera de Corintios 3:1 que los niños son los carnales. ¿Ya? Mas la vianda firme es para los perfectos, los maduros o los espirituales, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por lo tanto, hermanos, dice que por causa del tiempo, como vamos a ver en este ¿cómo se llama? Estudio, eh, hay un proceso. Todo ser humano que se convierte al cristianismo, obviamente va a haber un momento que va a necesitar de aprender de la palabra de Dios, de cómo luchar contra sus deseos, qué es lo que dice Dios de esto, buscar presencia de Dios, orar, leer la Biblia, ¿cómo se llama? Disciplinarse, ser guiado, que pueda ser enseñado cuáles de las cosas que él hace realmente tiene que, ¿cómo se llama?, dejar de hacer, cuáles tiene que cambiar como esposo, como esposa, como hijo. Entonces es un proceso, pero cuando yo por causa del tiempo me quedo en la carne, ya dejo de ser un niño, ¿cierto?, por el hecho de estar en crecimiento, sino que me convierto en una persona carnal, o sea que ya es, ya es causa de exhortación, como dice aquí Pablo. Por causa del tiempo ya deberíais ser maestros. Es como un niño que tiene, o un joven que tiene 15 años y se sigue comportando como un niño de 7 años. Hay, ¿cómo se llama? Un problema, o sea, yo puedo soportar los berrinches, todas las cosas que haga un niño que tiene 5 o 7 años, porque sé de que tiene 5 o 7 años. Pero si tiene 15 años y sigue igual, hay un problema. Igual es en el crecimiento espiritual. Amén, hermanos. Vamos a ver, vamos a hablar un poco más de la carne, hermano, porque es sumamente importante. Y este texto es sumamente importante para que nos convenzamos de que la carne es vendida a sujeción del pecado. Primero vamos a leer 1 de Juan 1, 8 y 10. Entender lo que dice este texto bíblico. 1 de Juan 1:8 dice, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Y el versículo 10 dice, si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces hay que ver de que ninguna de las cosas que dice en la palabra de Dios es porque sí. Vemos que en el versículo 8 dice, si no tenemos pecado, y en el versículo 10 dice, si no hemos pecado. Entonces aquí está hablando de dos condiciones pecaminosas: tener pecado y hacer pecado, que son dos cosas diferentes. Por lo tanto, está hablando de que el ser humano o el cristiano, ¿cierto? Porque esta carta está hecha para cristianos, dice de que si nosotros, aún siendo cristianos, decimos que no tenemos pecado, o sea, que ya no tenemos esta naturaleza carnal, si Pablo, siendo apóstol, ¿cierto?, dice de que ve que el pecado mora en él, esto es en mi carne, ¿qué más nos queda para nosotros, pues, hermano? Entonces, tenemos pecado, esa es la condición carnal, de que nuestra carne está vendida al pecado y se complementa con Romanos 7:18, el texto de Pablo justamente que creo es el que cité, creo que es justamente el 7:18. Déjenme verificar. Claro, yo sé, esto es en mí, a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Por lo tanto, en nosotros existe, tenemos pecado. ¿Por qué? Porque la obra de redención de Jesucristo no se hace en la carne. Y este pecado está todavía. Porque habla de cristianos carnales. Está el pecado y habla una exhortación a cristianos de luchar contra la carne.
Y también habla de hemos pecado, y esa es la acción de pecar, de dejarse llevar o obedecer a las concupiscencias que están en nuestra carne. ¿Ya? Gálatas 5:19, ustedes lo pueden ver. Y vamos a ver algunos textos, por ejemplo, Romanos 6:6. Vamos a explicar algunas cosas. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, al fin que no sirvamos al pecado. Entonces hay muchas personas que creen que el sacrificio de Jesucristo quita al viejo hombre. Pero ya hemos visto en todos estos textos bíblicos que no, que hay una exhortación constante a los cristianos a no andar en la carne, y es cosa que nos examinemos, hermano. Nuestras pasiones con las cuales hay que luchar, hay que orar, hay que, ¿cómo se llama?, ayunar, para no caer en las tentaciones. Entonces, vemos de que la Biblia se complementa a sí misma. Por lo tanto, aquí está hablando de que por causa del sacrificio de Jesucristo, esta vieja, ¿cómo se llama? Esta vieja naturaleza perdió el dominio sobre el ser humano. Porque ahora el que domina es el espíritu. Pero Dios no va a violar nunca nuestro libre albedrío. Somos nosotros los que debemos decidir si nos sometemos a la carne o nos sometemos a Dios. Amén, hermano. Aquí no hay un bando intermedio. O estamos en la carne o estamos en el espíritu. Ahí dice Colosenses 2:21, pero en realidad es Colosenses 2:12, donde dice de que estando muertos en delitos y en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Entonces está hablando de una nueva vida, de que estando muertos, esto es en la carne, o nuestro espíritu muerto nos dio vida nueva. Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y Romanos 7:17 al 20 habla todo eso de cómo vamos o cómo opera la carne, en qué parte está la carne que opera en nuestros miembros. Ahora, cuando es importante saber de que aunque la carne no es necesariamente en nuestro cuerpo, pero sí nuestro cuerpo tiene mucho que ver con la carne. ¿En qué? Por ejemplo, hermanos, cuando habla, por ejemplo, en textos bíblicos de presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia, o cuando Pablo habla de en mis miembros veo de que mora otra ley para el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes, Dios creó nuestro cuerpo, Dios creó las hormonas que se mueven en nosotros, las sexuales, creó, ¿cómo se llama?, en nuestro cerebro, con hormonas, glándulas, sensores, ¿cierto?, que puedan detectar y nos puedan inducir para comer, para tener hambre. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama?, necesitamos, se llama?, alimentarnos. También creó hormonas que provocan sensación de sueño, hormonas que provocan una sensación de alegría, hormonas que provocan una sensación de alivio o de, ¿cómo se llama?, de bienestar, y hormonas que también pueden provocar el enamoramiento. ¿Ya? Dios creó el cuerpo, hermano. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nuestros miembros están también muy relacionados con el pecado? ¿Por qué? Porque biológicamente mi cuerpo tiene deseos sexuales. Entonces, es ese deseo natural que está en mi cuerpo desde que el hombre cayó, que ese deseo natural de mi cuerpo físico, de la hormona o de la glándula que lo produce, que está vendido al pecado. No es que el cuerpo en sí esté vendido al pecado, sino que la naturaleza carnal, desde que el hombre pecó, pervirtió esta creación de Dios. Por eso que ahora desde el Espíritu es que Dios quiere gobernar e influenciar, como ya vimos, sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, y sé que este tema es un poco complejo, pero ¿cuál es el problema o el problema que ¿cómo se llama?, yo veo o que yo he podido percibir en la poca experiencia que yo tengo? Cuando una persona sufre de un abuso sexual en su infancia o en su, ¿cómo se llama?, adolescencia. ¿Cuál es la contradicción moral
o cuál es la lucha más grande que tiene y más aún si es que llega a pasar, ¿cómo se llama?, siendo cristiano. La lucha, y yo se los puedo confirmar, ¿cómo se llama? La lucha más grande, ¿cómo se llama?, que uno tiene es sentirse culpable. ¿Por qué? Porque pese a que es un abuso, que es algo horrible, que es una violación, es algo forzado, ¿cierto? Nuestro cuerpo tiene ciertas partes, ¿cierto?, en nuestros miembros físicos que están hechas para sentir placer, tienen receptores que están hechos para sentir placer. Entonces, pese a que causa dolor, quizás físico, quizás en el alma, todo lo demás, pero el miembro corporal en sí, ¿cierto?, va a liberar ciertas hormonas, ciertas cosas que van a producir cierto grado de placer. Entonces, si ustedes, ¿cómo se llama? Se dan cuenta, ¿cómo se llama? Una de las luchas más grandes de las personas que han sufrido, ¿cómo se llama?, abuso, es justamente que sintieron un placer culpable, porque fue horrible, es algo vergonzoso, es algo terrible, es algo, no sé cómo se llama, describirlo, pero es algo condenable, pero a la vez, ¿cierto? ¿Cómo se llama?, sintieron un placer. Entonces vemos de que en la mayoría de los casos, no en todos, pero muchos hombres que sufren un abuso sexual, ¿cómo se llama?, terminan viviendo una vida justamente encontrando placer sexual en el homosexualismo. O muchas, yo, ¿cómo se llama?, tuve el caso, perdón, tuve el caso de, ¿cómo se llama?, de conocer a, ¿cómo se llama?, una mujer que sufrió abuso sexual cuando tenía 7, 8 años. Entonces ella ha vivido toda su vida como, ¿cómo se llama?, lesbiana. Entonces, en su testimonio ¿cómo se llama?, me comentaba que pese a que fue sucio, que fue traumante y que le costó años poder salir de eso, pero que siendo niña igual sintió placer. Entonces fue una de las contradicciones y las luchas más grandes, y eso fue lo que la llevó a vivir una vida de lesbianismo. Entonces vemos cómo en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, ¿cierto?, se mueve esta naturaleza carnal. Eso no quiere decir de que nuestro cuerpo físico es pecaminoso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está hecho para sentir placer, pero en el orden de Dios. Por ejemplo, en el matrimonio y en la intimidad sexual, en el orden de Dios, porque no todo lo que se me ocurre a mí yo lo puedo hacer, ¿no? En el orden de Dios, en el consentimiento de Dios y en común acuerdo, ¿cómo se llama?, con mi cónyuge, yo puedo disfrutar, ¿cierto?, y con la bendición de Dios poder hacer que mi cuerpo sienta placer, que fue hecho para sentir ese placer sexual, ¿cierto? Entonces ahí yo veo cómo mis miembros pueden ser usados como miembros de justicia o para el pecado. ¿Amén? Cómo yo puedo usar un mismo miembro en la carne o lo puedo usar en el espíritu. Por ejemplo, las hormonas del enamoramiento, por ejemplo, ¿ya? Son hormonas por muchas reacciones químicas que se dan, que entran por la vista, que entran por el olfato, que entran por el oído, que entran hasta, ¿cómo se llama?, por la estación del año incluso, y por la edad, etcétera, etcétera, provocan un enamoramiento. Pero cuando eso no es guiado por Dios, y yo ando en la carne, eso se va a activar, pero para pecado, para fornicar o para andar con una persona que no debo andar. Y voy a sentir todas esas cositas que se sienten en la guatita, esas cositas, porque son, ¿cómo se llama?, procesos químicos. Pero cuando yo lo hago en el espíritu, con la persona indicada, ¿cómo se llama?, en espera, en búsqueda de Dios, voy a sentir todas esas cosas, pero en el espíritu. Y es más, todas esas cosas van a ser bendecidas espiritualmente por Dios, ¿no? Por lo tanto, voy a poder vivir en más plenitud.